Esta es la historia que nunca te contaron y que no vas a olvidar. En 1922, pintar esferas de reloj era el trabajo mejor pagado que una mujer podía conseguir en Orange, Nueva Jersey. La US Radium Corporation contrató a cientos de mujeres jóvenes, adolescentes en su mayoría, para pintar números luminosos sobre las caras de los relojes con una pintura especial llamada un dark. La empresa decía que era segura. Las chicas decían que era bella. No tenían ni idea de que se estaban pintando hacia la muerte. Para pintar los diminutos números con precisión, a las chicas les enseñaban una técnica que sus supervisores llamaban lip pointing. Te metías el pincel en la boca, le dabas forma a la punta con los labios, luego lo mojabas en la pintura de radio y pintabas la esfera, y volvías a humedecer la punta con los labios. Los supervisores lo fomentaban, mantenía el pincel fino. Cada chica lo hacía 200, 300 veces al día. Nadie mencionó que el radio era radiactivo. Brillaban, la pintura de radio se les metía en el pelo, en la piel, en la ropa. Al terminar el turno, una chica caminaba a casa por las calles de Orange y se veía levemente luminosa en la oscuridad. Algunas se pintaban los dientes con la pintura como broma para sorprender a sus novios. Se llamaban a sí mismas las chicas fantasma. Les parecía divertido. No tenían ni idea de que ya estaba dentro de sus huesos. El dolor empezó en la mandíbula, primero una chica, luego otra, un dolor sordo que se convirtió en palpitación y que acabó en grito. Los dientes se aflojaban, las encías retrocedían, fueron a sus dentistas esperando simples extracciones y salieron con algo mucho peor, la certeza de que sus huesos se estaban desintegrando. Los dentistas nunca habían visto nada igual. Cuando extraían dientes, los alvéolos no cicatrizaban, se quedaban abiertos, en carne viva, supurantes infectados, y al mirar más de cerca descubrieron que el propio hueso mandibular se estaba disolviendo, no rompiéndose, no agrietándose, disolviéndose, ablandándose. En algunos casos, la mandíbula entera se estaba consumiendo desde dentro, el hueso se convertía en encaje, luego en nada. Un médico llamado Harrison Martland diseñó una prueba simple. Pidió a las mujeres que respiraran dentro de una cámara de vidrio sellada. El aparato dentro medía la radiación. Los resultados paralizaron a todos los presentes. Su aliento, el aire que salía de sus pulmones, era radiactivo. El radio que habían ido lamiendo de sus pinceles durante años se había depositado en sus huesos y en su sangre. No eran trabajadoras expuestas a una sustancia peligrosa, ellas eran la sustancia. La empresa lo sabía. Ya en 1924, sus propios informes médicos mostraban un patrón claro. Sus trabajadoras enfermaban y morían a un ritmo alarmante. La conexión con el radio era innegable. El presidente de la compañía leyó esos informes, miró la evidencia y luego miró el margen de beneficio, y la evidencia fue archivada. La empresa contrató detectives privados para vigilar a las trabajadoras enfermas, pagaron informes médicos independientes que contradecían los hallazgos reales, sobornaron a médicos, retrasaron los procesos judiciales, argumentaron que las enfermedades de las mujeres eran causadas por sífilis, un intento deliberado de destrozar su reputación junto con su salud. La historia se filtró a la prensa. Los titulares gritaban por Nueva Jersey y Nueva York, chicas del radio, muertes en la fábrica, la mandíbula se disuelve. El público estaba horrorizado. A una de las mujeres, Morie Magia, le extirparon quirúrgicamente toda la mandíbula inferior en un procedimiento que la dejó en agonía durante lo que le quedó de su corta vida. Tenía 24 años. La empresa enterró su informe médico interno durante años. En 1925, un investigador de Harvard hizo un estudio independiente que confirmaba la conexión entre la pintura de radio y los síntomas de las mujeres. La empresa lo desacreditó, compró su silencio, retrasó la publicación. Mientras ganaban tiempo, los huesos de las mujeres seguían disolviéndose. Cada día de retraso se pagaba en hueso. Para 1927, 5 mujeres estaban tan enfermas que apenas podían caminar. Sus mandíbulas se desmoronaban, algunas ya no podían masticar. El radio en sus huesos liberaba partículas alfa, minúsculas explosiones nucleares dentro de sus propios esqueletos, miles de veces por segundo. El dolor era constante. El pronóstico, claro, se estaban muriendo y la empresa seguía en pie. Decidieron pelear.
5 mujeres, Grace Ferrier, Edna Usman, Catherine Schaub, Quinta MC Donald y Albina Larice se sentaron al otro lado del escritorio de un abogado dispuesto a llevar el caso que nadie más quería tocar. Era 1927, sus cuerpos ya fallaban, sus mandíbulas se desmoronaban, algunas apenas podían sentarse derechas. Pero tenían algo que la empresa no esperaba, la negativa absoluta a ser enterradas en silencio. Tuvieron que ayudarla a cruzar las puertas. Grace Ferrier, 28 años, con aspecto de tener una década más, entró en la sala sostenida por el brazo de otra mujer. Los flashes de las cámaras, el juez observaba, los abogados de la empresa observaban. Y Grace Ferrier se sentó en el banquillo de los testigos con la espalda recta y la voz firme, y le contó al tribunal exactamente lo que la empresa le había hecho a su cuerpo. Y no dejó de hablar hasta haberlo dicho todo. La empresa llegó a un acuerdo en abril de 1928. Cada mujer recibió $10,000 y una pensión anual de $600 de por vida. Gastos médicos cubiertos. Los documentos se firmaron con manos que temblaban, no por nervios, sino por la enfermedad que esos mismos documentos condenaban. Y quedó escrito por primera vez en la historia jurídica estadounidense. Un empleador podía ser responsabilizado por violaciones de seguridad laboral que llevaron a la muerte de sus trabajadores. Las Radium Hills habían cambiado la ley. La mayoría murió en los 2 años siguientes al acuerdo. Lo sabían, caminaron hasta ese juzgado sabiendo que se estaban muriendo, caminaron de todas formas. Una a una, las mujeres que presentaron aquella demanda fueron depositadas en habitaciones como esta. Sencillas, frías, iluminadas por el fuego, mientras las pensiones que habían ganado seguían llegando a los buzones de las familias que dejaban atrás. Habían cambiado su tiempo restante por un principio, y el principio les sobrevivió. Los titulares recorrieron el país. Trabajadoras del radio ganan acuerdo histórico. El público había seguido el caso durante meses, las mujeres que morían, la empresa despiadada, los huesos que brillaban en la oscuridad, y ahora el veredicto estaba impreso en blanco y negro, lo que les había pasado, se negaron a morir en silencio, y al final no lo hicieron. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, porque te prometo que lo peor aún no ha pasado. La sala estaba llena el día que se dictó el veredicto. La gente estaba de pie al fondo, los periodistas en las paredes, las mujeres que aún podían caminar habían venido, las demás habían enviado cartas. El juez leyó los términos del acuerdo en voz alta en una sala tan silenciosa que se oía crujir las sillas. Afuera, la calle se llenaba de personas que se habían reunido solo para escuchar. Un pequeño momento atestado en la historia jurídica estadounidense, pero era suyo. El radio tiene una vida media de 1600 años. Los huesos de las Radium Hills siguen siendo radiactivos. Cada mujer que tragó aquella pintura, cada chica que hizo lip pointing 1000 veces al día durante años, sigue emitiendo radiación desde el lugar donde fue enterrada. Elizabeth Ann Reed, Morie Magia, Grace Ferrier. La empresa se disolvió, la fábrica cerró, las demandas se resolvieron. Y los huesos siguen brillando, pacientes, persistentes, indiferentes a todo lo que vino después. La monitorización médica de las supervivientes continuó durante décadas. Sus cuerpos proporcionaron datos cruciales sobre los efectos a largo plazo de la contaminación radiactiva, datos que ayudaron a establecer los límites de exposición a la radiación que aún hoy protegen a los trabajadores. Hay fotografías de esas mujeres en las paredes de los laboratorios, no como víctimas. Como base de evidencia, las normas de seguridad existen porque ellas no existieron, las reglas se escribieron en sus huesos. Esto es lo que queda: un frasco de pintura luminiscente, un pincel de punta fina, una esfera de reloj que aún brilla levemente tras el cristal de un museo, los números pintados con una técnica llamada lip pointing por una chica que pensaba que el radio era bello. La fábrica ya no está, la empresa ya no está, la mayoría de los nombres se han olvidado, pero la pintura sigue brillando. Seguirá brillando durante otros 1500 años, un monumento que sobrevive a la empresa, a las demandas, a los titulares y a las propias mujeres. La luz nunca se apagó, solo perdió a sus testigos. Si te ha gustado este contenido, suscríbete, no te pierdas las historias que nadie se atreve a contar.